Entonces, al final, es utilizar esa psicología de que el entrenador llegue a la respuesta por él solo. Al final, si se lo decimos al entrenador, depende de los entrenadores, tienen más o menos ego, necesitamos que ellos encuentren esa respuesta. No, a algunos no les gusta que tú les digas la respuesta porque si no se van a ver un poco atacados. Entonces sí que he utilizado un poco la estrategia de hablar con él sobre temas o preguntarle qué piensa sobre ese estudio o sobre esa entrevista en la que están hablando, por ejemplo, Djokovic sobre ese tema. Que no sea de baloncesto, pero que sea alguien que tenga cercano, que respete y decir, hostia, mira, eh, ¿qué opinas? Al asistente y al entrenador. Y que el entrenador poco a poco pues llegue a esa respuesta de decir, he pensado que si perdemos no podemos apretar más a los jugadores, sino que a lo mejor tenemos que aplicarnos más en temas tácticos. Muy buenas compañeros, estamos una semana más en el podcast y hoy es un placer presentaros a Adri Ariza. Seguramente algunos ya le conozcáis, pero para los que no, deciros que es el nuevo prepa del París Basketball, creo que se dice así, ¿verdad, Sí, Adri? París Y bueno, Basketball. estaba el año pasado en Bonn y es el actual campeón de la Champions League. Así que Adri, un placer tenerte aquí. Cuéntanos un poco más sobre ti y de tus proyectos. Pues un placer, primero, de estar aquí compartiendo este podcast contigo, esta experiencia. Y nada, pues llevo un par de semanas en París, adaptándome un poquito al cambio y contento con el proyecto que tenemos en París. Hay que hacer mucho trabajo, pero la verdad que tiene muy, muy buena pinta. Genial, pues antes de arrancar con temas así un poco más específicos o más técnicos, cuéntanos para que la gente no te conozca en persona o que no sepa bien tu trayectoria, cuéntanos un poco de dónde eres, cómo empezaste a trabajar en baloncesto y cómo ha sido tu proyección hasta estar ahora mismo en este equipo de Eurocup. Vale. Pues yo soy de un pueblo de Barcelona, se llama Esparraguera. Y bueno, yo empecé jugando a baloncesto desde chiquitito, empecé con 5 años, lo típico de hacer multideporte, al final me Mm. decanté por el baloncesto. Y bueno, empecé en el club de mi pueblo hasta que, bueno, di un poquito así el estirón antes de tiempo y tenía buena coordinación, entonces me seleccionaron para jugar en la selección catalana. A partir de aquí se fijó el Barça, fiché por el Barça y estuve viviendo en la Masía. Fue una experiencia, la verdad, que muy enriquecedora. Después también estuve jugando en las categorías inferiores de la selección española, hasta que por reestructuración del club, pues al final tuve que poner un paso al lado, me fui al Cornellá para seguir vinculado con el Barcelona, pero poco después ya decidí decantarme por los estudios eh, y seguir de alguna manera en el futuro siempre vinculado al baloncesto, que me ha dado muchísimo, la verdad, pero yo creía que ya era tiempo, no esperaba ganarme la vida como profesional, la verdad. Así que empecé con los estudios y desde siempre he tenido claro que quería ser preparador físico de un equipo profesional. Y bueno, lo que empecé a hacer fue formarme como entrenador de baloncesto para intentar tener esa triple visión. Había jugado como jugador, no profesional en senior, pero sí que tenía las bases de lo que un jugador se le puede pasar por la cabeza en diferentes momentos. He vivido de pequeñito de no tener vacaciones durante el verano porque acababas los campeonatos de España, te ibas con la selección española, empezabas la pretemporada antes de tiempo, entonces eso ya de pequeñito lo he vivido y quería ver un poco el tema del entrenador, de lo que el entrenador quiere tener en cuenta y empecé a formarme como entrenador, estuve dirigiendo diferentes categorías, pasé por todas las categorías y los diferentes géneros en mi pueblo, en Esparraguera, y a la vez pues iba implementando un poquito
lo que yo entendía como la preparación física dentro de las sesiones de entrenamiento. Y después hice en cuarto de carrera, hice las prácticas en el Manresa de baloncesto con Arnau Moreno. Estuve allí un periodo bastante bonito, compartiendo lo que es ser preparador físico profesional. Arnau Moreno me ayudó muchísimo a entender sobre todo esa parte humana del jugador. Y de aquí ya pasamos después a un par de másters, uno de educación, que después me permitió ir a Estados Unidos a vivir un año allí en Minnesota y también pude jugar un poquito a ver cómo entrenaban en baloncesto y en diferentes deportes en la NBA, WNBA, ligas universitarias. Eso me abrió bastante la puerta. No fui solo para eso, pero aproveché la excusa de ir como profesor asistente para conocer mejor esa metodología americana. Al volver hice otro máster de alto rendimiento, el RETAN de Barcelona, y me vino la posibilidad de empezar mi carrera profesional en Hungría. El que me dio la oportunidad fue Joan Albert Quadrat, que lo conocí precisamente mientras me estaba formando como entrenador, así que una cosa va vinculada a la otra. Y empecé con Jesús Ramírez. Él también empezaba como su primera experiencia como primer entrenador de inicio de año. Ya acabó la temporada allí, pero no la empezó él. Y también fuimos con Jandro Zubillaga, asistente, fuimos una cuadra de catalanes o españoles a Hungría, al equipo de Alba Fehervar. Allí estuve 3 años, después podemos profundizar un poquito más sobre esos 3 años porque tuve 5 entrenadores diferentes y la verdad que hay mucho de lo que hablar ahí. Después di el paso de ir a Alemania, al Telekom Baskets Bonn, gracias a Adrián Kovacs, que era entrenador en Hungría, en Debrecen, y estaba en Bonn de asistente, y fue el que me abrió la puerta para poder ir a Bonn. Hemos tenido una temporada excepcional, llegando a la final de la Liga Alemana, perdimos contra Ulm y ganamos la Basketball Champions League, la Final Four de Málaga. Y ahora pues sigo con el mismo entrenador y el mismo staff y hemos venido a París. Pues muy interesante, ¿eh? Lo has contado rápido, pero al final seguro que hay muchísimo vivido por detrás, así que te haré alguna pregunta, ¿vale? En primer Perfecto. lugar, tengo curiosidad porque al final creo que cada prepa, y yo lo voy viviendo siempre en entrevistas y hablando con compañeros, cada uno buscamos como nuestro camino de poder llegar al deporte profesional. Pues a lo mejor hay gente que es fisio, hay gente que ha sido exjugador y a lo mejor utiliza esa experiencia, otras personas, pues como yo, intento ir por la rama de psicología o nutrición, y otras personas como tú intentan complementar un poco con la parte de más de entrenador. Incluso hay compañeros que trabajan al principio como asistente y a la vez prepa. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuánto crees que te ha ayudado el haberte formado como entrenador? Y también, ¿cuánto te ayuda eso o cuánto te influye a la hora de preparar físicamente a tus jugadores? Si crees que es muy influyente o si realmente no consigues aplicar demasiado ese conocimiento en tu día a día como prepa, sino que es más conocimiento que tú tienes y que en un momento dado puedes ayudar al equipo, pero que no puedes aplicar tanto en tus sesiones con los jugadores o a nivel individual con los jugadores. ¿Cómo lo ves? Pues pienso que mi parte como entrenador de formación sobre todo, no tengo título superior, Mm. pero sí que me ha ayudado mucho a entender cómo poder explicarle al entrenador lo que yo quería y entender la manera de trabajar del entrenador. Eh, Eso es básico. Si no entiendo cómo quiere entrenar y el estilo de juego que tiene el entrenador, yo como preparador físico no le voy a poder dar el 100% de lo que él espera. Si él quiere jugar rápido y yo no entiendo lo que es jugar rápido y yo sigo haciendo mis sesiones de gimnasio o de condicionamiento orientado a otras facetas, vamos a ir en caminos diferentes. Entonces, para mí es muy importante conocer esa parte de cómo trabaja el entrenador, de igual manera que cómo trabaja el jugador
Y después la parte más que para mí es más importante es la parte científica, que de ahí la parte de la preparación física más específica, de cómo aplicar esta ciencia y estos artículos que lees y que intentas transferir a los entrenamientos, Hmm. intentar pues siempre darle una base científica y poder hacer esa transferencia al baloncesto, que la verdad que depende del entrenador, pues tengo que utilizarla más o menos, pero sí que a nivel de, por ejemplo, recuperación de jugadores, me va muy bien para saber lo que el entrenador quiere de ese jugador en la pista y poder aplicarlo en esa recuperación con el jugador, en esos entrenamientos individuales. Si el entrenador quiere que ese jugador haga X movimientos en X jugadas, pues intento hacer unas réplicas metiendo la parte de preparación física, de condicionamiento, pero también esa parte un poco para que esté unido a lo que luego se va a encontrar en la pista. Entonces sí que me ha ayudado mucho esa transferencia del baloncesto a la preparación física para que no sean como dos mundos totalmente separados. Sí, sí, muy interesante. Que no sean compartimentos estancos, sino que se retroalimenten y se ayuden. Y muy interesante lo que comentas, de analizar el modelo de juego de tu entrenador, no solamente para preparar a todo el equipo, sino en el return to play. Así que me quedo con estos dos puntos. Uno, en primer lugar, explicar al entrenador realmente cómo trabajas y entender lo que quiere de ti, que te ha ayudado mucho. Y por otra parte, en el return to play, te ha ayudado bastante a la hora de preparar y más o menos replicar los movimientos que luego el jugador hará en pista, ¿verdad? Sí, así es, siempre con la ayuda de los asistentes, Hmm. siempre verificando que todo lo que hago esté bien. No quiero cambiar nada del jugador porque ese no es mi trabajo, pero si les puedo echar una mano, por supuesto que lo voy a hacer e intentar que ellos se puedan focalizar en lo que tienen que centrarse. Perfecto. Vale, pues ahora me gustaría que me contases los aspectos, los pilares más importantes de tu filosofía o metodología como preparador físico. Obviamente es muy abstracto y es muy complejo, pero si pudieses definirte en unos cuantos pilares, ¿cuáles serían? Pues para mí los pilares principales, dado mi contexto que empecé como preparador físico profesional en el extranjero, para mí lo primero es la adaptación. Podría hablarte sobre el control de la carga, que para mí pues es como empecé, porque al final cuando empiezas intentas eh, asegurarte algo que sabes que está bien y al final esos números o esas cargas son las que te hacen estar más tranquilo y más seguro. Pero yo te empezaré hablando, como bien dices, más de manera abstracta sobre adaptación. Al final, como hemos dicho antes, el estilo del entrenador va cambiando. He tenido 6 entrenadores diferentes y no hay mucha relación entre ninguno de ellos de lo que querían. Sí que hay 2 3 que los puedo poner en un mismo paquete, los otros estarían en paquetes individuales. También el tema, por ejemplo, de la cultura del club o del país, porque puedo estar en un mismo país, pero depende de la cultura del club, va a ser muy, muy variado. Por ejemplo, en Hungría me acuerdo que mi primer año, en diciembre, de 13 equipos ya habían despedido a 11 entrenadores. Paciencia, ¿eh? Entonces, claro, mucha paciencia. Al final, ese año, el único equipo que no despidió al entrenador es el equipo que ganó la liga. Ya. Milagros o no, pero quizá es la manera de trabajar, pero bueno, al final pues hay que adaptarse al país y al club sobre todo. Adaptarse también a los objetivos del club, a los objetivos del entrenador y luego también al material que tengas. Vas a estar en diferentes contextos y vas a tener más o menos acceso a materiales. Para mí es súper importante esa adaptación. No puedo venir con mi mochila de ejercicios de la universidad o del máster y decir, no, yo estos ejercicios los hago sí o sí. Vale, pero no tenemos rack o no tenemos eh, máquinas inerciales. Y digo, no, es que yo sin máquinas inerciales no puedo trabajar. No, pues
adaptarse, ¿no? Un poquito a esta situación. Luego, otro pilar importante para mí es la educación. Eh, Me encanta enseñar, al final pienso que es lo que estamos haciendo cada día. Y dado de la experiencia del máster de educación que tengo, para mí es muy importante hacer entender al jugador, en este caso, a que pueda escuchar su cuerpo, a que entienda qué es lo que es comer bien y lo que no es comer bien, que sepa cómo se tiene que descansar, que pueda encontrar ese límite, entre comillas, de su cuerpo para saber cuándo podemos apretar más, cuándo no. Para mí es muy importante esa educación, asimismo la educación que podemos hacer con el entrenador. Hay entrenadores que tienen un background que entienden más la preparación física o que la entienden más de la manera como yo también la entiendo. Porque al final, pues, con entrenadores de diferentes países y con diferentes historiales, pues van a haber entrenadores que apuestan más por una preparación física más de la escuela soviética, por decirlo de alguna manera, otros que es más americana, otros que es más catalana o española, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa educación para mí es muy importante de hablar el mismo idioma con el entrenador también. Y luego ya podíamos entrar también en el aspecto del fisio. Cada fisio en cada país trabaja de una manera diferente y también tenemos que seguir el pilar uno de la adaptación y el pilar 2 de la educación para poder estar todos en la misma página. Perfecto. El, el, Perdona, Adri, te he sí, interrumpido. no, tranquilo, tranquilo. No, El, el tercer pilar para mí sería la pasión, porque la verdad que no entiendo nada sin ella. Para mí la pasión es un must. Tiene que estar sí o sí. Al final no nos movemos y no nos hacemos preparadores físicos por el dinero, si no estaríamos haciendo otra cosa. Y para mí es muy importante, tanto por mi parte como toda la gente que comparte mi día a día, jugadores, entrenadores, staff, la gente de la administración de las oficinas, familia, amigos, que compartan esa pasión, porque si no es muy difícil entender el trabajo que hacemos sin ello. Y luego pues haría un mix todo pues con lo que he dicho antes, de que todo sea científico, de no adaptarnos y no, no, sí, todo lo que vaya bien. No, todo lo que vaya bien, pero hay que establecer unos mínimos y siempre es un tira y afloja por parte de todos, jugador y preparador físico, fisio y preparador físico, doctores y preparador físico, entrenador y preparador físico, etcétera. perfecto, Entonces, muy interesante. Voy a resumir, si te parece, sí, Adri, perdona. los 3 puntos que has dicho, que Sí, sería adaptación, educación y pasión. Y me parece muy interesante, por al final, lo que te comento, cada persona, cada prepa tiene como su filosofía, sus pilares, y me parece, yo comparto 100%, sobre todo el primero, que creo que es clave el adaptarse. Al final, ujú, por muy bueno que sea una persona, un prepa, si es rígido en su pensamiento, en su metodología, es muy complicado que tenga éxito, porque ya sea el club o el país o el entrenador no lo va a dejar hacer el trabajo justo como él quiere. Y luego la educación lo veo también clave. Decir también a los oyentes que ya podemos desvelar que seas también docente en la tercera edición del máster de promoción física en baloncesto, das Sport. Y luego la pasión, como comentas, tiene que ser un requisito que yo creo que tiene que estar siempre y que sin ella o que si por lo que sea se pierde, tenemos los días contados en nuestro trabajo, ¿verdad? estoy de acuerdo. Sí, sí. Perfecto. Pues la siguiente pregunta sería, ¿qué diferencia crees que es la principal o cómo cambia tu trabajo el competir solamente en la Liga Húngara o competir en 2 competiciones como el año pasado? ¿Cuánto crees que afectaba y cómo te adaptabas a esa circunstancia? Pues lo más importante para mí fue, por ejemplo, en Hungría, con una competición, el control de la carga. Para mí era muy importante, tanto a nivel de pista como a nivel de gimnasio. Conseguimos el sistema, un sistema de rastreo de GPS, eh, y para mí era muy importante entender esos datos y poder fluctuar, porque no es lo mismo
tener que controlar 5 o 6 días de entrenamiento para que el jugador esté fresco para el partido, que para mí eso es lo más difícil, que tener que hacerlo para 2 partidos. Al final, en Alemania con 2 partidos, el control de la carga no es que no sea importante, pero al final siempre la estructura siempre era el mismo. Me refiero a si teníamos 2 partidos, pues el día anterior del partido siempre hacíamos el mismo tipo de entrenamiento, el día después del partido siempre hacíamos el mismo tipo de recuperación activa y eso se repetía. Entonces, en una semana, a lo mejor tenías un día o como mucho 2 días en el que tenías que estar atento a decir, tenemos que apretar porque hay que entrenar, pero tenemos que asegurarnos de que el jugador va a estar bien para los partidos que vienen. Entonces, para mí así es mucho más difícil tener que ingeniárselas y hacer el control de una carga para un partido por semana que para dos. Porque al final el jugador se puede aburrir más si estamos solo en un partido por semana, hay muchos más entrenamientos, al final lo que el jugador quiere es jugar. Y cuando el jugador juega, pues luego va a depender de si ganas o pierdes. Pero el jugador siempre va a tener eh, un estímulo extra porque es partido. Entonces, para mí serían estos puntos clave, el control de la carga, tanto en pista como en gimnasio, en un partido por semana, y la recuperación, ya sea nutrición, descanso. eh, por ejemplo, con los jugadores el año pasado intenté que todos llevaran su almohada a todas las salidas que hacíamos. Son pequeñas cosas, pero que creo que es importante que tengan un hábito e intentar cambiar en la medida de lo posible, lo mínimo, su descanso en este caso. Y luego, por supuesto, pues dar pequeños estímulos diarios de fuerza, porque se puede trabajar mejor la fuerza cuando tienes un partido por semana que no cuando tienes 2 partidos por semana más todos los viajes. Sí, me quedo con varios puntos. Yo en parte también viví con el COVID, que realmente fue la primera vez que tenía muchos partidos por semana, 2 incluso 3, porque pasamos 2 cuarentenas en Braunschweig. Y Sí. recuerdo que, bueno, que teníamos que jugar, creo que eran 2 meses y medio, pues más de 2 partidos por semana, entre 2 y 3. Y yo, claro, iba un poco con miedo por las lesiones, por la excesiva carga, etcétera. Y mi sorpresa fue que fuimos mejor que nunca, porque lo que tú decías, al final los jugadores estaban encantados de jugar cada poco, los entrenadores no tenían la oportunidad de cargar y yo al final daba mis estímulos, tanto recuperatorios como algo postpartido, algo preventivo, etcétera, y la verdad es que fue súper bien. Y es lo que dices, que hay veces que aunque parezca más carga, dependiendo de los viajes también obviamente, pero a veces no es tan duro. Si tú entrenas muy duro y entrenas con un volumen bastante grande por parte del entrenador, al final a veces un partido jugar 17 minutos, a lo mejor aunque sea mucho más intenso y la intensidad sea mucho más alta, la carga global no es más alta que un entrenamiento, por ejemplo, de 100 minutos con el entrenador apretándoles. Entonces, al final, me quedo con lo que has dicho, que no siempre, por así decirlo, es más complicado o es más duro 2 partidos por semana respecto a uno. Y luego también me quedo también con el punto que yo lo he pensado varias veces y hasta ahora no me he atrevido de intentar que los jugadores lleven su almohada. Porque yo es verdad que yo duermo en cualquier sitio y aún así, a veces que voy a un hotel, me levanto y digo, ojo, esta almohada no me ha dejado descansar como suelo descansar yo. Y hasta ahora no me he atrevido, pero me parece algo interesante y sé que algún jugador lo hacía. ¿Cómo ha sido tu experiencia con este punto? ¿Lo han aceptado? ¿Han sido muy reacios o al final lo han agradecido? El año pasado tuve mucha suerte porque al ir todo rodado, cuando vas ganando, al Ya, me final imagino. todo lo que propones es mucho más sencillo. Mm. Pueden ser los mismos jugadores en, en la misma temporada y no es lo mismo si vas ganando que si vas perdiendo. Eso Ya. es así. 100%, Entonces sí, sí. yo sí que es cierto que estoy muy agradecido por los jugadores porque cada cosa que proponía estaban muy abiertos a que, a que eso fuera algo positivo para ellos y para su rendimiento y así lo siguieron haciendo. Genial, muy interesante, la verdad. El siguiente punto que quería tocar es, imagínate que trabajas, o a lo mejor ya has trabajado en el pasado o te cuadra en el futuro, cuando sea, un entrenador que es muy cambiante, es decir, que cambia muchísimo el nivel de carga, la metodología, en función de si se gana o si se pierde. Por ejemplo, Ujú. si se gana, baja mucho la carga y es todo más fluido, más agradable, hasta el punto de que si se gana mucho seguido, quizás lleguéis a perder ciertas adaptaciones a nivel de resistencia, como por ejemplo, pues potencia aeróbica
y por el contrario, si se pierde, machaca a los jugadores hasta un nivel casi peligroso. ¿Tú cómo actuarías en la situación? ¿Cómo intentarías hacer algo? ¿Simplemente tú intentarías compensarlo? ¿Te adaptarías? ¿Cómo intentarías enfocar esta situación? Pues buena pregunta. Es Me gustaría complicado, saber sí. luego también tu Vale, punto de vista, porque perfecto. es algo complicado. Em, He tenido varias experiencias sobre el mismo tema. Me acuerdo que la primera vez que abordé este tema, eh, hablé con el entrenador, era un entrenador que le gustaban los coches. Hmm, Entonces pensé una, una metáfora, ¿no? una metáfora lo más sencilla que pude, de decir, si queremos ir del punto A al punto B y hay 2.000 kilómetros entre medio y tenemos el depósito lleno, no vamos a llegar. Entonces, ¿vas a querer hacer todo el camino de una tirada y quedarte por el camino? ¿O quieres ir haciendo paradas para ir llenando la gasolina y poder llegar? Pues era un poco el símil de Hmm, decir, tenemos que intentar que los jugadores descansen, porque si no, la gasolina que ellos tengan, si los apretamos, esa gasolina se va a gastar. Y cuando quieras que vuelen en el partido, no van a tener gasolina. Entonces era algo muy simple. Pero esas cosas al final también hacen que el entrenador, por su ego, pues se sienta un poquito más distante de decir, me está diciendo algo como si fuera un niño. ya, ¿cómo hacer mi trabajo, no? Hmm, Exacto, cómo hacer mi trabajo. sí. Entonces, lo que a partir de ahí hice cuando en la misma situación era de manera indirecta intentar hablar con el entrenador o con el asistente, cuando el entrenador estuviera cerca, sobre estudios científicos que demostraban, Hmm, pues, lo que hemos dicho, que si forzamos que el jugador entrene más duro cuando estamos perdiendo, pues que va a hacer exactamente lo contrario de lo que hmm, queremos. Entonces, al final, es utilizar esa psicología de que el entrenador llegue a la respuesta por él solo. hmm, Al final, si se lo decimos al entrenador, depende de los entrenadores, tienen más o menos ego, hmm. necesitamos que ellos encuentren esa respuesta. No, a algunos no les gusta que tú les digas la respuesta porque si no se van a ver un poco atacados. Entonces sí que he utilizado un poco la estrategia de hablar con él sobre temas o preguntarle qué piensa sobre ese estudio o sobre esa entrevista Hmm. en la que están hablando, por ejemplo, Djokovic sobre ese tema. Que no sea de baloncesto, Ya, pero que ya, sea ya. alguien que tenga cercano, que respete y decir, hostia, mira, eh, ¿qué opinas? Al asistente y al entrenador. Hmm. Y que el entrenador poco a poco pues llegue a esa respuesta de decir, he pensado que si perdemos no podemos apretar más a los jugadores, sino que a lo mejor tenemos que aplicarnos más en temas tácticos. Perfecto. O Sí, dar, muy interesante, la verdad, sí, sí, ¿eh? o por ejemplo, hacer lo opuesto, que eso cuesta mucho, pero si sabes que desde arriba confían en el entrenador, quizá el entrenador prefiere empezar con una sesión de algo más distendido para que el jugador se quite esa presión. Al final el jugador sufre presión cuando pierde, no solo el Hmm. entrenador. Entonces también una manera de decir, sé que lo estamos dando todo, vamos a intentar mejorar los aspectos tácticos que debemos mejorar y, y que intenten estar más relajados. Pero eso cuesta tiempo y esfuerzo y dedicación diaria, pero bueno, al final es lo que tenemos que hacer. Sí, sí, muy interesante, la verdad. Yo creo que es un papelón realmente. Yo te voy a dar mi opinión, ya que me has Sí. preguntado. Yo, en primer lugar, si es la persona que, por ejemplo, si es el caso, por así decirlo, fácil, de que se gana mucho y nos relajamos, yo aún así no me gusta nada eso y yo intento decir al entrenador. Como tú decías, cuando se gana, creo que es más fácil hablar con él, va a estar más receptivo y yo, si puedo, tengo confianza, lo diría abiertamente. Le diría, mira, estamos relajándonos y este es el primer paso para perder y está clarísimo. Lo que intentaría en el caso de que aún así siguiese poniendo poca carga física, obviamente la tensión es algo que no podemos
replicar o compensar. Si el entrenador no mete presión en entrenamiento, no podemos nosotros meter la presión que él metería, pero sí podemos, por ejemplo, hacer un trabajo pues, de juego reducido, si le parece bien, o si no, a lo mejor un hit al final, pero intentar dar un estímulo físico fuerte para por lo menos mantener el nivel de forma físico, aunque perdamos la tensión, la intensidad en la pista, que es lo más importante, por lo menos compensar la otra parte, para cuando vengan las derrotas y venga lo malo, aunque la tensión va a llegar de golpe, pero toda la pérdida física de adaptaciones que hemos sufrido que no lo tengamos que volver a ganar. Y en el caso complicado, el más difícil, que es perder, y entrenador pues aumenta la carga de forma brusca. Yo intentar simplemente, dentro de lo posible, a lo mejor explicar que quizás eso que estamos haciendo a lo mejor nos ayuda de aquí a 4, 5, 7 semanas, pero que este fin de concreto, que es el que queremos ganar, van a llegar cansadísimos y que si un jugador está destrozado es mucho menos probable que ganes. Entonces intentaré de esta forma asociar el pasarnos con más probabilidades de perder, porque obviamente el entrenador si hace eso es porque cree que es más probable que gane, que es lo único que quiere, ganar. Entonces simplemente sería hacerle ver que si sus jugadores no pueden ni defender porque no pueden agacharse lo cansados que están, va a ser complicado que paremos al rival uno contra uno. Es complicado hacerlo, pero yo intentaría explicar brevemente este punto, si puede ser como tú dices, más con descubrimiento guiado, como tú dices, intentar que él lo vea sin que tú se lo digas, porque a lo mejor eso va a hacer que sea más reacio a aceptarlo. Después, si por lo que sea no conseguimos cambiarlo, lo entiendo y lo asumo, pero por lo menos intenta decírmelo con anterioridad. Por ejemplo, hoy los voy a reventar. Voy a mandar suicidios, voy a mandar a hacer uno contra uno 20 minutos, vale, pues entonces por favor dímelo antes y yo intento prepararlos. ¿Cómo? Pues a lo mejor esta semana sesión de fuerza solamente va a ser tren superior y tren inferior unos isométricos más nivel de activación. Y además meteré muy poca cadena posterior para que los sprints de esos suicidios me la juegue menos. Y además a lo mejor metemos un trabajo de activación, calentamiento más largo para que cuando lleguen esos unos contra unos estén más preparados. De esta forma no voy a anular lo que él hace, pero por lo menos yo intento, por así decirlo, ser como el contrapeso de eso que él está haciendo. Y en el caso de que a lo mejor el entrenador, imaginaos, pues hay veces que son, pues eso, a lo mejor de la escuela, pues eso, de la Unión Soviética, o a lo mejor dentro de esa escuela hay de todo, obviamente, tampoco prejuzguemos, pero a lo mejor hay uno en concreto que son muy, muy antiguos y que no quieren casi ni hablar con el prepa para que no les fiscalice, entre comillas. Pues en ese caso a lo mejor yo me pondría en el peor escenario posible e intentaría de antemano prepararme para una semana durísima. Y yo desde mi punto, desde mi área, intentar compensarlo. Pues lo que digo, más tren superior, más estabilidad, más equilibrio, muy poco trabajo de fuerza, el que haga de fuerza con dosis mínima efectiva y sobre todo isométricos para crear mucho menos daño muscular, si acaso algún concéntrico, muy poca fuerza excéntrica. De esta forma minimizo el riesgo de que ocurran problemas en pista. Pero claro, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Si hacemos esto durante 2 meses, seguro que va a haber problemas, pero yo intentaría enfocarlo un poco por esa línea. Me parece muy interesante. Al final, la adaptación. La Eso es. adaptación de intentar, pues eso, compensar lo que se está haciendo en la pista y lo que se hace en el gimnasio. Me parece muy interesante. Genial. Pues el siguiente punto, Adri, sería, ¿nos puedes recomendar pues unos libros, dos, tres, uno, los que creas que son más interesantes desde tu punto de vista o para la audiencia? Pueden ser tanto de baloncesto como de otros temas. Vale, pues siguiendo un poquito de los libros que he leído este año, los que más me han gustado, siguiendo con la línea que estamos hablando sobre la Hmm, cultura y los diferentes países, hmm, creo que es muy interesante el libro, se llama The Culture Map, de hmm, Erin Meyer. Es un libro en el que pone diferentes países y te compara cómo son en diferentes niveles, en diferentes áreas. Por hmm, ejemplo, cómo aceptan las reglas los japoneses o cómo aceptan las reglas los países mediterráneos. No hmm, tienen nada que ver, están en polos opuestos. Cómo aceptan, por ejemplo, la jerarquía hmm. en los mismos países. Eh, el nivel de creatividad que se tiene. Entonces, este libro, la verdad, que me parece muy interesante, sobre todo si estás trabajando en el extranjero, para ver un poquito, comparar de decir, vale, yo, el mundo, como lo veo, es así, porque yo soy de aquí, pero aquí se ve de una manera muy diferente. Entonces, es importante tener unas bases de, vale, mira, aquí puede haber un choque cultural y aquí otro, y sabiéndolo, ya poco a poco con el tiempo vas a poder adaptarte y vas a poder enfocar y llegar al mismo punto en común que tengamos. Pero para mí
es un libro muy, muy fácil de leer, con muchos gráficos Hmm. y me parece muy interesante para si estás trabajando en el extranjero. Eh, Sí, lo acabo de buscar aquí, ya me lo apunto y seguramente me lo pille. Me parece muy sí, interesante lo que comentas. Al final también yo creo que hay países que se nota mucho al viajar, países más colectivistas, más individualistas ujú, y al final lo cambia todo. Es decir, la forma de pensar está en parte determinada por la genética, pero principalmente por la educación y por la cultura y no eso tiene nada es. que ver, como tú dices, una persona criada en Japón o criada, por ejemplo, en Grecia o en España. Entonces Ujú, creo que es me ha gustado mucho porque es como un cambio muy, muy grande del tema que tratamos, pero a la vez es un tema que nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo. sí, sí, al final he escuchado todos los podcasts Mm. y tengo la lista de todos los libros que se han dicho. Al final siempre hay algún libro por ahí escondido que se puede sacar, Sí, pero sí. Mm. por intentar hablar de algo que pueda ayudarnos en nuestro trabajo, Sí, que sí. siga con la línea. Yo creo que este es un buen libro. Luego, por ejemplo, no es un libro, pero cualquier cosa sobre Alex Natera me parece muy interesante. Vale. Tiene un curso que se puede hacer en inglés o en español. Es sobre el entrenamiento de fuerza isométrica. Genial. Para mí es también un punto muy interesante. Yo, para mí es un sí o sí los isométricos. Siempre van a estar en mi programa, me parece que tienen muchos beneficios. Y luego, pues, por cambiar un poco, te diré El alquimista, de Paulo Coelho, Vale. que es un típico, un clásico, Ujú. pero me parece también muy interesante. Se lo recomendé a un par de jugadores la temporada pasada y la verdad que les gustó mucho. Y bueno, cualquiera, por ejemplo, ahora he acabado uno de Agatha Christie, Mm. cualquiera de Agatha Christie, me gusta mucho el tema de detectives y el tema más así de policíaco, me parece muy interesante y lo que me ayuda también a desconectar bastante, que es importante. Sí, sí que viene. Sí, sí, me parece muy interesante. ¿Tú eres, por ejemplo, Adri, de los que leen muchos libros a la vez o solamente te centras en un libro y cuando lo acabas ya vas a por el siguiente? Solo Solo uno. uno, sí, Yo hasta soy que al contrario, yo no, leo muchísimos a la vez porque a lo mejor vale, depende del rato, te me apetece apetece más uno, uno u otro y a lo mejor leo como 7 o 8 a la vez. vale. Yo eso no, se puede hacer, Mm. pero como siempre llevo el mismo libro en la mochila, hasta que no acabo ese, Ya, ya. no sigo al siguiente. Me gusta. Pero me parece muy interesante que puedas tener esa capacidad de ir de Mm, un libro a otro y captar todo lo que tenías de antes y poder mm. seguirlo. Me parece muy admirable, la verdad. Sí, yo lo he hablado con gente y creo que al final, pues eso, hay diferentes estilos y hay gente que me dice lo que tú, en plan de no, no, yo voy a por uno y como que en plan, como que si los mezclo, luego no sé dónde viene cada uno y tal. Y a mí la verdad es que cuando, como que cambio el chip, ¿eh? Como que me cojo un libro y digo, ah, vale, tal, iba por aquí. Y a lo mejor tengo, pues mira, aquí delante de mí tengo uno de Speed Strength, de Joel Smith, uno de Sí, Psicología del Deporte, el de Lucas Villar y uno de Strength Training for Speed, que son como del mismo tema. Bueno, la psicología es diferente y tal. Y sí. luego a lo mejor tengo alguno más de economía o de marketing, alguno más de algo totalmente diferente y dependiendo de cómo tenga la cabeza, digo, vale, quiero aprender más ahora sobre este tema, sobre el nuestro, pero a lo mejor digo, ostras, tengo la cabeza que no me da, voy a por la psicología y a lo mejor tampoco me da para eso y ya voy a por más algo tipo de marketing, negocios, cosas así. Entonces, en Ujú. función de cómo tengo la cabeza y la energía, elijo uno u otro. Me parece muy interesante. Eso lo podría hacer yo, por ejemplo, con la música, según cómo me sienta, Mm, escucho un tipo de música a otra. mm. Pero con los libros soy como, empiezo un libro Sí, y sí. va a estar siempre en mi mesita de noche o en mi mochila hasta que no me lo acabe. Perfecto, perfecto. Pues vamos ahora por unas preguntas que ya son más desenfadadas y son para intentar contestarlas en muy poco tiempo, ¿vale? Que te salga ¿Vale? casi lo más instintivo, ¿vale? En primer lugar, me gustaría saber cuál es el ejercicio más utilizado en tus sesiones con tus jugadores. Habrá un montón de ellos que utilices, pero ¿cuál dirías que es, por así decirlo, el favorito o el más utilizado? Mi favorito es el Spanish Squad, ¿Vale? sin duda. Genial. Y me imagino que se lo llamarás así, ¿verdad? Sí. Así me gusta. Que vaya, pues sí, sí. Yo también, yo al principio decía Russian Belt y luego decía, joder, ¿por qué digo esto si lo tenemos, si a partir de ahora ya dije Spanish Squad? Uno que Y tenemos. eso, exactamente, y ya saben lo que es. Vale. Me gustaría también saber, por ejemplo, ejercicios, esto con los jugadores es el Spanish Squad, pero tú en concreto, contigo cuando entrenas, ¿cuál es el ejercicio que más utilizas? Lunge o split.
Vale, perfecto. Son los que Perfecto. más utilizo. Siempre me enfoco mucho en las piernas, porque me entreno para hacer triatlones Mm, y al final tengo un físico un poco diferente de los preparadores mm. físicos. Me centro más en las piernas. Perfecto. Te iba a preguntar justo eso. La siguiente pregunta era, ¿cuántos días a la semana vas a correr? ¿O sales a correr o entrenas enfocado al triatlón? Pues ahora que me estoy preparando más, o por ejemplo, la última vez que me preparé para un medio Ironman, Mm, estuve entrenando eh, entre 4 y 5 días por semana a correr, mm, eh, entre 5 y 6 nadar mm. y también entre 4 y 5 bici. Buah, muchísimo mérito, ¿eh? Combinar eso con los horarios que tenemos es una locura, ¿eh? Me gusta muchísimo porque al final Sí. creo que hay veces que los prepas como que bueno, nos dejamos de cuidar. Yo en concreto no, la verdad, pues soy un enfermo del ejercicio, pero al final que hay gente que a lo mejor que renunciamos a nuestra salud o a lo que nos gusta hacer de ejercicio por su Sí, trabajo y creo que no es correcto. Creo que al final no hay es que correcto. encontrar tiempo y que entrenar duro nos ayuda a seguir estando en forma y de forma indirecta a hacer mejor nuestro trabajo. Me parece muy correcto lo que has dicho. Creo que podemos hacer mejor nuestro trabajo porque al final pues despejamos la mente, estamos más felices, pero también pienso que es importante que el jugador vea que de alguna manera tú también estás haciendo un sacrificio Mm. por ti mismo. No solo trabajar y ayudarles, sino ver que tú también te pones esos límites e intentas superarlos. También creo que es algo importante que el jugador de alguna manera se vea reflejado en ese momento de decir, hostia, es que no puedo más. Y digo, te entiendo. Y que, Y y que yo te diga, creo. hostia, sí, me entiende. Sí, sí, me parece una muy buena idea y eso me pasa a mí a veces un poco con la alimentación, que pues obviamente, Ujú. como tú decías, intentamos que se alimenten bien y en los hoteles, por así decirlo, pues nosotros no tenemos ningún problema en tomar postre, quiero decir, no voy a hacer peor mi trabajo por tomar postre, pero yo no lo tomo porque sé que aunque no tendrían por qué, les va a parecer un poco hipócrita que yo les diga, no, mira, no puedes tomar postre, pero luego yo Claro, me lo tome delante de ellos. Entonces yo nunca tomo postre, nunca, nunca, nunca con el equipo y a lo mejor hay veces que me apetecería, pero quiero que ellos vean que predico con el por ejemplo. Entonces, a lo ejemplo. mejor hay gente que diría, mira, tu trabajo lo vas a hacer igual, y es cierto, pero el mensaje estaría un poco viciado si yo no hago lo que digo que deben hacer ellos. Exacto. Me parece muy importante. Al final no solo es el mensaje, sino te tienen que creer y eres Eso es. como dices, un modelo a seguir. Perfecto. El siguiente punto sería, ¿eres más tecnológico? Pues, por ejemplo, la sesión la llevas más a lo mejor en un medio electrónico o la llevas impresa pero hecha en Word o eres más de papel, boli y una hoja medio arrugada. Pues voy un poco a épocas. Lo que siempre, al final, todo lo paso a lo tecnológico. Genial. Si hay épocas que me paso más con el papel, al final todo va al mismo Excel. Pero hay veces pues que sigo con los jugadores con el Excel Hmm. en el gimnasio o simplemente papel y boli y luego yo lo paso a- al Excel. Es según la época. Perfecto, muy interesante, la verdad. Y lo último sería ya, ¿cuál es tu plato favorito? Has Plato viajado mucho, has favorito. estado en Alemania, ahora en Francia, has trabajado en Hungría, eres catalán. ¿Cuál dirías que es el plato favorito si tuvieses que decir, vale, quiero cenar hoy, por ejemplo, justo este plato, ¿cuál elegirías? Pues es una pregunta bastante Es difícil difícil, es complicada, ¿eh? porque en cada sitio la verdad que he descubierto algún plato que me ha gustado mucho, Hmm. A pero ver, la cocina alemana no es gran cosa. ¿Qué me dirías de no. Alemania que te haya gustado mucho? De Alemania lo que más me gustó Sí. es no lo voy a pronunciar bien, pero es la Weisswurst, que es Ah, vale, la, sí. la Unos salchicha blanca de Bavaria, Sí, sí, sí. de Baviera, Hmm, de Baviera, con la mostaza dulce hmm. para desayuno. Vale. Eso me gustó. Luego, por ejemplo, en Hungría, pues el típico goulash, que sería como Hmm, el estofado sí. nuestro, o, o la Mekleves, por ejemplo, que era algo rompedor para mí, que era Hmm, empezar con una sopa dulce, que hmm. sería más para un postre, Vale, pero empiezas ahí. genial. No te sabría decir solo uno, te podría decir paella, te podría decir Ya. algo así, pero al final yo creo, Hmm. siguiendo con la adaptación, no me obsesiono en ahora quiero este plato porque a lo mejor no lo puedo tener. Ya, ya, Entonces, ya.
para mí el poder estar con buena compañía, la verdad, y comer algo de calidad, para mí es el mejor plato que puede haber. Buena respuesta. Me ha gustado mucho esa respuesta, Adri. Genial. Vale, pues hemos terminado. ¿Te gustaría añadir cualquier tema, alguna cosa que me haya dejado yo o más o menos hemos tocado todo? Yo creo que más o menos hemos tocado todo. Me ha gustado mucho, la verdad, poder compartir este tiempo contigo. He estado muy relajado. He aprendido también de las respuestas que has ido diciendo, de cómo resumes. Me gusta Mm, mucho cómo resumes gracias. todo lo que explico. Y nada, encantado de poder estar ayudando en vuestro máster y aquí estamos para el futuro, para quien necesite cualquier cosa, que no duden en contactarme, que estaré disponible. Perfecto. Pues nada, decirte que para mí ha sido un placer enorme, que he llenado esta hoja de apuntes, tanto de los libros como de las pinceladas y las píldoras que has dado, y que desde mi punto de vista, una de las formas de aprender, o no sé si la mejor, pero una de las principales, es aprender de prepas que ya trabajan de esto, y al final yo siempre que hago entrevistas o siempre que hablo con vosotros aprendo. Así que un placer enorme y ha sido una simbiosis. Así que vamos, estamos en contacto, Adri, y ojalá este verano nos podamos ver, ¿vale? Muchas gracias, Venga, Álvaro. un Te lo abrazo, agradezco adiós. mucho. Un abrazo.